Hola, ¿qué tal a todas, a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro video podcast La Voz de Izcalli. Y me da mucho gusto recibir a mi invitada y a mi invitado, a la maestra Esperanza Ríos, maestra en población por Flaxo. Tienes un doctorado también en geografía en la UNAM y eres profesora de la maestría en urbanismo en la FES Acatlán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también a Ari. Mucho gusto que estés con nosotros, Ari. Tú eres licenciado en diseño urbano ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero también estudiaste en la Universidad Politécnica de Valencia y en movilidad sostenible en la Universidad de Ámsterdam. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ambos tienen además experiencia como funcionaria y funcionario público y les agradezco mucho que estén con nosotros para hablar sobre movilidad. La verdad es que cuando hablamos de movilidad y cuando hablamos con la gente que no necesariamente se dedica a la administración o no necesariamente se dedica al servicio público o a la política, cuesta trabajo entender algunos de los conceptos. ¿Cómo iniciar esta discusión para centrarlo de entrada en los dos grandes mundos de la movilidad motorizada y la movilidad no motorizada? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo entender qué implicación tienen sobre todo las autoridades municipales, los gobiernos municipales, qué implicación tienen en el mundo de la movilidad? ¿Cómo iniciar esta conversación? Bueno, yo lo primero que haría es, como nos dicen todo el mundo, ¿no? El derecho a movernos. O sea, dependiendo de la zona en la que vivimos, en la zona en cómo nos movemos o donde estamos y donde realizamos nuestras actividades, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cuál es nuestro derecho a movernos, no? Mucho hablamos del no motorizado, otros hablamos del motorizado, pero creo que eso depende de dónde estamos, ¿no? ¿Dónde vivo? ¿A quién le toca garantizar? Exacto. Pues yo creo que a todas nuestras autoridades, ¿no? Y a nosotros mismos también como ciudadanos, o sea, hacer ver nuestra necesidad, ¿no? Está bien que digan que todos vamos a usar bicicleta, sí, pero si yo vengo de la zona del cerro de allá arriba y donde tengo todas las escaleras, o sea, no me vas a decir que me voy a venir en bicicleta o me vas a seguir diciendo que voy a venir caminando. Para los que viven en zonas bonitas, muy nice, acá abajo, pues sí es bien padre caminar, ¿no? Y dejas tu carro un rato y no te enfrentas al tráfico, pero yo camino todos los días. Entonces yo creo que de ahí podemos empezar a entender nuestro tema de movilidad, no sé qué. Muy de acuerdo. Yo creo que incluso cuando nos hacemos más conscientes de que depende de dónde vives, también todas tus oportunidades de trabajo, de escuela, de recreación, están determinadas por la forma en la que te mueves, ¿no? Y puede ser incluso más productivo o menos productivo dependiendo, o sea, qué tienes acceso, si es a caminar, en bici, en transporte público. Y bueno, pues sí, en efecto, en las respuestas, las autoridades, junto con otras grandes instituciones, son las que nos tienen que ayudar a proveernos de, pues, todas las ayudas técnicas necesarias, ¿no? Asistencias técnicas para podernos mover. Incluso en el urbanismo tenemos como una frase muy bonita que dice, en la mejor ciudad, o el urbanismo funciona, cuando en tu ciudad el viaje es tan importante como el destino, o tan rico, tan disfrutable como el destino, ¿no? Se ha generado como una suerte de pleito, ¿no? El mundo motorizado y el mundo no motorizado, ¿no? Y en realidad son ejercicios complementarios. Claro. O sea, nuestras comunidades más apartadas, por ejemplo, aquí en nuestro caso, ¿no? De la autopista México-Querétaro, o como algunos le decimos también periférico, en fin, ¿no? Sí. Depende de quién. Pues sí, suena bien llegar en corto tiempo y podrías tener de la zona de centro urbano, quizá diseñar un estacionamiento para bicicletas y que cuando regreses del suburbano puedas retomarle y regresar a la zona de centro urbano. Pero no es lo mismo regresar a Santa Bárbara, a Oaxaca, o sea, es mucho más complicado. Claro. ¿Cómo decirle a la gente que de entrada estos mundos no están peleados, son complementarios y cómo se complementan? Pues mira, yo siempre lo he pensado desde la administración pública, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en movilidad, pues entendí mucho, ¿no? O sea, cuando entré a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, pues empiezas a entender, ¿no? Estas diversidades y de repente entra la moda de la pirámide invertida. Y entonces empiezo a recorrer, ¿no? La zona de Toluca, que es donde me tocó, y digo, es que en serio la pirámide invertida está padre para la Ciudad de México, la zona rosa, toda la rehabilitación, pero no está padre para la zona de Sinacantepec, donde ni siquiera les llega el camión todavía hasta allá, ¿no? Entonces ellos para llegar al camión tienen que caminar 3 o 4 kilómetros, cuando para nosotros en la ciudad un paseíto de 3 o 4 kilómetros es recreativo y de ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que pensar en las infraestructuras.
¿no? Como bien lo dijiste, el urbanismo. Para mí el urbanismo, y como se lo digo a mis alumnos, pues es infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura vamos a generar? ¿Cómo vamos a generar la infraestructura para que todos tengamos el derecho a la movilidad? Entonces, ¿cuál es la primera infraestructura? Vialidades. Claro. Banquetas. Sí, yo sumaría a esto, perdón, que Sí. justo estamos en el segundo decenio de acción por la seguridad vial, dado que pocas personas saben que hay una pandemia muy sigilosa que es justamente por los siniestros viales, como dice la ley, ¿no? Ya estamos cambiando de accidentes, ahora se llaman siniestros. Y en este binomio que decías, bueno, ¿cómo poder equilibrar entre lo motorizado y lo no motorizado? Hay un punto de partida pues sustancial que es la seguridad de todos, ¿no? Entonces, cuando entendemos que los que manejan también tienen que cuidar a los que caminan y los que caminan tienen que tener toda la noción para poder también contribuir a ese ecosistema, creo que como que se empiezan a equilibrar las balanzas, ¿no? Y sobre todo hay pocas personas que incluso, como lo decía hace rato Esperanza, desconocen sus derechos, ¿no? Esas partes importantes. A veces nosotros caminamos en una banqueta y no sabemos que una banqueta bien hecha por lo menos tiene que tener 4 puntos específicos. La zona en donde termina, digamos, la construcción, Sí. tu zona de circulación, la zona donde van toda la infraestructura, que todo lo que tiene que ver con postes, con servicios de basura, servicios ambientales como los árboles y ya la guarnición, ¿no? Entonces, lo desconocemos tanto Sí. que cuando nos encontramos caminando con un poste, con una caseta telefónica, pues lo normalizamos, ¿no? Normalizamos que hay un tema Tienes que ir ahí esquivando en vulnerable. realidad. ¿Qué haces? Te bajas a la calle y entonces viene Y el conductor, el la conductor conductora. distraído, no te ve y sucede el accidente, ¿no? Entonces creo que ahí está el derecho de ambos, ¿no? Ujú. Perdón. Y también además del transporte público. Exacto. Que ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Es que la gente del transporte público no quiere colaborar y ellos son los más felices haciendo paradas todo el tiempo. No es cierto. No. No es cierto. Y eso, la gente que nos ve de Cuautitlán Izcalli, hay que decírselo. Hay una gran voluntad del sector del transporte público de migrar, de estar parando a cada 100 metros, 200 metros, Sí, sí. para tener solo paradas específicas. Y tiene que ver con un ordenamiento generalizado. También hacer que coincida el puente peatonal con el parabús. Y entonces que se pueda incluso convertir en un espacio de seguridad. Y cuando le explicas también a las y a los transportistas que tendrán un menor gasto de diésel, que el motor se va a conservar mejor, dicen nosotros, claro que superjalamos a un reordenamiento. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes cuando también hablan con la gente del sector? Pues mira, ahí yo la verdad me sorprendí, ¿no? Siempre que nos hablan de la gente del sector del transporte, es como el gran mito, ¿no? Este gran tentáculo de los 8 tentáculos que así se dice aquí en el Estado de México. Hacen que nos peleemos a propósito. Exacto, entonces, pero realmente ya cuando los tienes a todos enfrente y estás platicando con ellos, la verdad es que son personas bastante racionales, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas como nosotros, o sea, son personas que sus familias también usan el transporte, no todos tienen el acceso a un auto, sino que también tienen familias, ¿no? Y las familias son los usuarios y lo vemos en el micro. Viene, de repente va a la parada y ya va la esposa, el hijo, y se sientan adelante con el transportista. Y lo mismo el dueño del transporte. Yo aquí siempre me pregunté, ¿por qué no hay más concesiones? Esa es mi pregunta, ¿eh? Claro. Esa es mi pregunta. O sea, Sí, sí, ¿por sí. qué si está creciendo la ciudad y nos estamos ampliando, por qué limitamos la concesión? O sea, si es un bien necesario, Claro. ¿no? Y es un bien público necesario. Entonces, es lo que ellos dicen. O sea, tú quieres que yo te dé camiones bonitos, equipados, pero me vas a mandar a una colonia que no tengo infraestructura, Claro. que voy a entrar por terracería, me estás pidiendo la cámara de video. O sea, piso bajo, pero en Exacto. No sucede. Me vas a pedir la cámara y voy a llegar a una zona donde no hay internet. Claro. ¿De qué va a servir la cámara, no? Entonces me estás pidiendo inversión, la voy a hacer, sí, pero ¿qué voy a recibir a cambio de parte de ustedes? No, y además son agentes de cambio, o sea, son gente súper trabajadora. Sí, no, la verdad es que Totalmente. sí. Súper trabajadora, bien comprometida. Hay datos que luego no se conocen, hasta un poco como anécdota, pero hay algunas rutas de transporte público de pasajeros que durante la pandemia, en el gobierno del PRI, se dio un tarifazo, Sí, ¿no? claro. Subieron el costo del transporte público y hay algunas rutas que en pandemia decidieron no incrementar, a pesar de que se publicó en Gaceta. Dijeron, a ver, este es un momento de solidarizarnos con la población, Ok. porque no tienen recursos, porque la gente no está trabajando. Y algunos de ellos decidieron no incrementar
Órale. el servicio y eso habla muy bien de la gente del transporte. ¿Cómo te ha tocado a ti esa relación? Justo que habla como que en la empatía, ¿no? De las personas. Fíjate que así como se acuñó este gran lema que dice, por el bien de todos, primero los pobres, en la movilidad decimos, por el bien de todos, primero el transporte público. Sí, Sí, claro. claro. Todos sabemos que entre mejor Claro. la calidad esté de este servicio, pues mejores condiciones de vida van a tener quienes conducen, por ejemplo, las y los conductores. Mejor servicio vamos a tener nosotros que pues, todos los días nos subimos a uno. Por eso les preguntaba antes de entrar a las cámaras, ¿hace cuánto nos subimos, no? Sí. Porque a veces siento que sí nos alejamos un poco de esta realidad, pero ojalá que quienes nos escuchan y todos los días se suben y todos los días batallan o, no, o gozan su viaje, pues que sepan que esto no es normal, que se puede mejorar. Claro. Hace poquito creo que ya se empezó una integración entre el Mexibus y el Metrobús, una cosa que se debe celebrar. Apenas está nuestro país escalando en conurbar adecuadamente por transporte público. Y fíjate que en lo que decías hace un principio, Daniel, en la parte de estar haciendo paradas a cada rato, no nada más por el tema del gasto de combustible o de todas las llantas, etcétera, sino pocas veces se desconoce que los puntos donde tú haces parada, por supuesto que es un nodo Claro. importante que incluso tiene derrama económica. Por supuesto. Entonces, la verdad es que a las autoridades les ha faltado como esa visión también de decir, oye, la planeación correcta de estos nodos Así es. tiene que ver valor de suelo, predial, los servicios públicos, etcétera, ¿no? Pero ojalá estemos haciendo conciencia sobre todo del transporte público vital. Y la verdad es que mucha gente a veces dice, no, es que yo solo me muevo en mi transporte particular. Pero es muy difícil a veces hacerlo de otra manera. O sea, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo cuando me ha tocado Claro. también hacer giras estatales, por Claro. ejemplo, ¿no? Giras en el Estado de México, que además de conocer muy bien Izcalli, conozco muy bien el Estado de México. Imagínate una gira en la que el mismo día tengo que ir a una reunión en Sinacantepec y luego pasar a hacer otra reunión a Metepec, pero luego tengo que detenerme un momento en Toluca, pero luego tengo que pasar a Naucalpan, luego tengo que regresar a Izcalli y más tarde tengo que estar en Tultepec o en Coacalco. Haz eso en transporte público, No acaba. no lo logras. No, seguro. No lo logras. Entonces, mucha gente se mueve en transporte privado particular porque no tiene alternativa. Ujú. Si la tuviera, si tuviera la infraestructura, el diseño, pues claro que pasa en la Ciudad de México. O sea, este sistema de tu tarjeta multimodal, donde tienes en una sola tarjeta todas las posibilidades de transporte, pues claro que nos ayuda. Ahora, lo otro es que no todas y todos nos movemos igual. Y es una cosa sobre la que no se reflexiona, ¿eh? Claro. No se habla de que mujeres y hombres nos movemos distinto. Ya no se hace, qué lástima que ya no se hace la encuesta Origen-Destino, que nos daba información súper valiosa de cómo se hacían estos traslados, pero la última que tuvimos de INEGI, de Origen-Destino, daba cuenta de cómo las mujeres hacen muchos más viajes intermunicipales, ¿no? Y estos en su mayoría son peatonales. Y eso obliga a pensar en el otro tipo, ¿no?, de equipamiento que no es necesariamente la carpeta asfáltica. Banquetas, Claro. andadores seguros, Sí. cómo se construyen y cómo se piensan también en función de una perspectiva de género. ¿Cómo ven ustedes la relación? ¿Cómo tendría que hacerse desde la perspectiva de género la planeación para la movilidad? Mira, aquí voy a ser un poco polémica, ¿no? Porque yo creo que tanto hombres como mujeres usamos el transporte y lo usamos de la misma forma. En ocasiones, por toda esta situación ahorita de cuidados y demás, las mujeres en determinada edad suelen usar más porque hacen más cantidad de viajes, ¿no? Por la actividad, Claro. ¿sí? Entonces, yo creo que más que nada hay que planificar en función, insisto, del derecho que tenemos a movernos. ¿Cómo nos vamos a mover? Al final nos vamos a mover todos, porque también hay papás que cada vez se están incorporando más al cuidado del niño, porque la mujer trabaja. Entonces, yo creo que ahí es donde estamos hablando de la equidad, de esta nueva masculinidad, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hablar de transporte para hombres y para mujeres porque me tocó una experiencia, la platico rápidamente, la última vez, hace 10 años que me subí al sí. Metrobús en Ciudad de México, me tocó una situación muy penosa porque llega un señor con su niño, 2 años, el bebé, y no lo dejan entrar al Metrobús porque era de puras mujeres. Ok. Sí, entonces, pero viene con el niño, o sea, hay que ser solidarios, viene con el niño, o sea, no por ser hombre
y trae un bebé, no lo vamos a dejar entrar al vagón Ese que sí va a nos abrir toca a discusión, nosotras, ¿eh? ¿no? Va a abrir discusión en la transmisión. Claro, pero ¿por qué no lo vas a dejar entrar si trae al niño? Sí, O sea, yo creo que ahí debemos de pensar ya más de primer mundo, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho y tenemos que aprender a respetarnos y por eso los espacios y la infraestructura deben de ser generalizados. Hemos ido avanzando con los cambiadores. Exacto, por ejemplo, ¿no? exacto, Sí, ¿no? sí. O sea, ya un cambiador, Sí. hombre-mujer, y podemos entrar todos y ya Claro. no le cargas todo, ya se hizo pipí, tú cámbiala, ¿no? Porque no hay para mí. No, ya es general, tú puedes ir a cambiar al bebé, ¿no? O sea, yo creo que sí ahí, por eso dije, voy a generar un poco de ruido, Bien hecho. porque, Sí, sí. porque yo Se soy pone más mejor. de esa idea, ¿no? Todos tenemos el derecho de usar el transporte. ¿Cuál es la obligación? Una infraestructura buena, ¿no? Que evite accidentes, que evite conflictos y que evite un montón de cosas. Entonces yo ahí pondría la discusión. Sí. ¿no? Yo le continuaría, Ujú. incluso mencionando algo que ya viene afortunadamente establecido en nuestra ley, Ujú. justo que habla sobre este concepto que poco se usa, pero es muy importante, ¿no? Que es la movilidad del cuidado. Y justo decía Esperanza, ¿qué hacer ante esa disruptiva de una persona que va con un infante, pero está acompañando su viaje, obviamente está en Claro. atención a él, lo asiste, pues desde luego que tiene que tener esa ventaja de ir en la parte más segura, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco se van modificando, por ejemplo, ese tipo de división entre hombres y mujeres, Ujú. aceptando justo la asistencia del viaje, y eso me parece súper oportuno. Ahora, también la parte que nos compete en transporte público, es bien importante decir que todavía no agotamos el transporte público en México en No. todas sus modalidades, ¿no? No. Hace poquito publicamos algo donde hablábamos cómo hay, bueno, en diferentes partes del mundo, apenas unas ciudades mexicanas están en eso, hay buses que traen racks para bicis. Qué mejor, así empiezas a ser un ciudadano intermodal que ya no va a depender siempre de moverte en auto. Claro. Si no, este tramo me lo hago en bici y este otro subo mi bici al camión y que me lleve, ¿no? Entonces creo que estamos empezando a escalar hacia ser ciudadanos más intermodales. La silla de ruedas, La silla de ruedas, claro. el bastón, ¿no? Claro. La La rampita. andadera. Pero para la rampita, nos decían los transportistas, es que tú quieres que ponga rampita, hazme una banquetita, ¿no? Sí. O sea, Claro. yo pongo mi Primero. rampita, pero tú en la paradita hazme una banquetita, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué? Para que el de la silla de ruedas entre directo, porque sí, yo puedo bajar mi rampita, pero ¿y cómo le va a hacer el de la silla de ruedas para bajar la banquetita que tú le pones a fuerza y no le generas la rampita, ¿no? Entonces, yo por eso creo que hay que hablar de un derecho de todos, ¿no? Y algo muy nuevo de la ley que me sorprendió es esto de la seguridad, ¿no? O sea, ya están previendo los accidentes, porque como bien lo mencionaste, Ari, al principio, cada vez hay mayor número de accidentes. Entonces ya hay una sección en la ley que habla de evitar el accidente, ¿no? Y creo que ahí sí es importante el género, que por ahí dicen que los vagones de mujeres son más seguros. Híjole, yo tengo mis dudas. Otros datos. Seguro. Yo tengo mis dudas y experiencia propia, ¿no? Pum, pum, pum. Y en cambio, cuando entras a un vagón mixto, no hay tanta agresividad al ingreso. Hay riesgos Depende de la para hora y las depende del mujeres, lugar. exacto. Sí, sí, es Hay Metro riesgos Hidalgo, 7 de la toqueteo, mañana. es verdad, ¿no? Pero Claro. aunque vayas a las 7 de la mañana en vagón de mujeres, es súper agresivo, ¿eh? Esto se ve constantemente en el vagón de mujeres. Razón por la cual dejé de usar los vagones a esas horas, ¿no? Cuando me tocó usarlos. Ahorita la verdad es que no soy amante del transporte público, no lo uso por lo que comentaba. Ahora, aquí en el estado, No hay bueno, estamos en eso, Ujú. ya va a suceder, Qué bueno. pero lo que sí está en discusión es una ley de movilidad estatal. Claro. Y ahí Eso está es necesaria. un montón de perspectivas jugando. Está la gente del transporte con la que se tiene cierta comunicación, pero se habla poco de la movilidad no motorizada. En materia de lo gubernamental, digamos, ¿no? A veces se dice, es que las administraciones municipales pues no tienen incidencia y rápidamente se quieren lavar las manos, porque las concesiones son de carácter estatal. Sí, las concesiones son de carácter estatal, le corresponde al gobierno del Estado de México, pero infraestructura y ordenamiento vial sí le toca a la administración municipal. ¿Qué experiencias conocen ustedes así exitosas de este ejercicio de equipamiento urbano, de lo que sí le toca de reordenamiento? Por ejemplo, cuento experiencias rápidas en Valle de Bravo. Mover las bases de taxis. Eso es algo que podemos hacer, se puede hacer a nivel municipal, ¿no?
negocias con Eso la acaba gente de va a taxi. abrir polémica, pero luego te digo por qué. Sí, Pero, o sea, va a abrir polémica. puedes platicar con los de la base de taxis. Oye, ¿sabes qué? Aquí me obstruyes porque no permites que dé la vuelta. Mira, te voy a cambiar a la de delante dos estacionamientos más para taxis y en vez de que tengas 2, te doy 5. ¿Cuándo lo hacemos? ¿No? Claro. O sea, creo que siempre el incluir a las personas te va a facilitar el mejoramiento de la movilidad. Si no incluyes a los agentes, si no incluyes a los participantes, vas a seguir trabajando de manera aislada. Hablamos de esta ley estatal, sí, pero somos parte de una zona metropolitana. Así es. Y entonces aquí en la ley nos hablan de un comité nacional, donde inteligentemente está la Secretaría Agraria, ejidos, que es importante, ordenamiento territorial, está ordenamiento territorial. Hay que ver cómo regularizamos todo, porque hay que establecer paradas, hay que establecer vialidades principales, secundarias, y por supuesto, esta economía, ¿no? Claro. Porque la regulación tiene que ver con dónde colocas, sí, a las empresas, pero sobre todo de dónde van a salir los dineros, ¿no? Entonces, creo que sí es un gran reto, pero los municipios tienen una incidencia bien interesante en cómo manejan su territorio y cómo lo ordenan. Independientemente de lo que suceda arriba, creo que el municipio tiene mucha incidencia y como bien lo mencionaste, a veces lo único que hacen es Así es. lavarse las manos, cuando Así es. no lo deberían de hacer, ¿no? Así es. Yo sumaría de 2 ejemplos puntuales. Mira, Oaxaca está haciendo cosas increíbles. La secretaria de Movilidad de Oaxaca es arquitecta, especialista en movilidad, Claudina de Gibbs, y es una persona pues, muy entregada en el tema, de muchos años. Y la verdad es que se nota inmediatamente justo como hay un reordenamiento del transporte público. Sus camiones son fabulosos. Los invito a que los conozcan, incluso hasta Llévanos. los colores. Los colores Vamos. están geniales. Yo no conozco Oaxaca. Necesitamos ir a Oaxaca. Y estar haciendo cosas muy puntuales respecto al ordenamiento del transporte público, la integración con infraestructura ciclista y peatonal. O sea, está bonito. Los Cabos, por ejemplo, es otro caso, pero de más de planeación a nivel municipal. Ellos lo que hicieron fueron, aquí están nuestros derroteros de transporte público, cuáles son sus rutas, y a partir de aquí vamos a empezar a planear nuevamente la ciudad, pues para que la gente que todos los días se mueva entienda por qué ciertas zonas les va a brindar más seguridad que otras, ¿no? Porque hay más ojos en las calles que en las periferias, por ejemplo, y cómo eso se tiene que ir modificando poco a poco, como decía Esperanza, pues con planes de regulación, con instrumentos de planeación territorial, etcétera. Pero sí, afortunadamente yo creo que en su armonización de la ley de aquí del Estado, yo veo con buenos ojos que se van a meter ya por fin en un tema metropolitano y megalopolitano, Sí, ¿no? Claro. Yo creo que vamos hacia allá, a que todos tengamos, bueno, afortunadamente ya esta ley dice que las velocidades en entornos escolares, esas zonas habitacionales deben ser de 20 o de 15 kilómetros por hora, ¿no? Justo para mediar esta crisis que tenemos de seguridad vial. Ahora, lo otro es que la gente que maneja va a decir, oye, no manches, ¿por qué voy a manejar a 15 o a 20 kilómetros si me voy a hacer más tiempo, no? O sea, es justo una consideración de las vidas más vulnerables de la pirámide de movilidad, donde peatones y ciclistas y gente que se mueve en transporte no motorizado debe ser altamente cuidado, ¿no? Además, creo que hay una oportunidad que yo siempre quise desarrollar y es el diseño, ¿no? ¿Cómo diseñas transporte que no use combustibles, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿por qué no sacamos una campaña? Hay un montón de ingenieros en nuestras universidades y de chavos que están ingeniando cosas en mecatrónica y demás. O sea, ¿cómo no diseñar, no? O sea, ¿cómo le haces para que un bicitaxi no desgaste tanto al que lo usa y generes la energía al momento que lo estás usando, ¿no? O sea, creo que esas campañas podrían ser bien interesantes en las zonas periféricas, por ejemplo. Sobre todo donde el diseño te ayuda. Exacto. Por ejemplo, nosotros somos un municipio súper joven. O sea, tenemos 50 añitos de o sea, estamos así, súper jovencitos. Es el boom ¿no? del Estado de México. Entonces, y además somos un municipio diseñado para ser municipio. Sí. Eso no siempre sucede. Generalmente es el asentamiento humano que va creciendo de manera irregular, monstruosa, y que a nadie cabe en el centro y una serie de cosas, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros no. O sea, se hizo en maqueta. Nosotros nos diseñaron en maqueta. Wow. Y tienes perfectamente delimitadas tus zonas industriales, tu centro urbano, tus pueblos, ¿no? Tus asentamientos humanos muy populares, los que tienen predios mucho más grandes. Y entonces ese diseño te favorece muchísimo la implementación segmentada, Okay. ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de oportunidades que a veces creo que mucho atraviesa
y se los quiero preguntar, sé que va a ser incómodo, pero una ciudad como la nuestra, como se las narro, ¿por qué tendría problemas de movilidad? Venimos a incomodarnos, ¿no? A ver, ¿por qué tendría...? Adelante. Te doy la palabra en lo que... Pues mira, hay un autor que me gusta mucho y se llama, es un antropólogo español, Manuel Delgado, y justamente habla sobre, pues, diferenciar lo urbano de la ciudad, ¿no? La ciudad, como lo acabas de decir, es todo esto físico, planeado, bien distribuido, pero lo urbano es esa vida, es eso que sucede, y hoy por ejemplo, pues, Cuautitlán Izcalli es parte de una zona metropolitana, y hay gente que la atraviesa todos los días, hay gente que no se queda a trabajar aquí o nada más se la usa como ciudad dormitorio, etcétera, ¿no? Esta vida que es que le cambia las bases al ordenamiento, a la planeación, pues es lo rico también y es lo complejo de la ciudad. Entonces, ¿cómo remediar sus males? Yo creo que afortunadamente ya tenemos varios instrumentos que nos pueden guiar a, por ejemplo, si esta es la ciudad, bueno, puedo empezar con mis zonas de atención prioritaria, ¿no? Donde hay más rezago, donde hay más problemas, donde hay más crisis de transporte, de accesibilidad, empezar a enfocar ahí. Por ejemplo, el programa de mejoramiento urbano de la SEDATU a nivel federal está ganando premios por todos lados a nivel precioso. internacional. ¿Y qué hacen en su metodología? Polígonos específicos de atención prioritaria. Donde estás en todo el problema, ahí atacas. Yo hablaría del territorio. Vamos a hablar de qué es el territorio, ¿no? El territorio es la construcción que hacemos los habitantes. Tú puedes planear tu ciudad, perfecta, ¿no? Pero llegan los habitantes y los habitantes hacen su ciudad. Los habitantes diseñan su ciudad. Los habitantes construyen su ciudad. Entonces, yo una de las cosas que siempre vi en Cuautitlán y cuando estudié urbanismo y vi este crecimiento urbano es que Cuautitlán crece después de Tlane, ¿no? Se satura Tlane, lo económico, y se va a Cuautitlán porque te ofrece una zona de vivienda bien bonita, ¿no? Casas pequeñitas, bien estructuradas, nada que ver con la política de vivienda esta última, Los cuerpos ¿no? de agua más grandes. Los cuerpos de agua más, o sea, ahí no faltamos agua, más el agua cae normalita porque es una cuenquita, ¿no? Todas estas cosas naturales que tenemos. Pero la zona industrial. Y además dejaste tu vialidad central que separa una de la otra. Y esa vialidad central llega a tu centro. Se te olvidó que va a haber interacción. Se te olvidó que la gente va a tener carro, porque se pensó en una zona donde no todos iban a tener vehículo desde que la casa no tiene cochera. Claro. Las casas, las primeras, no tenían cochera, ¿no? Entonces, ahí empezaste con el primer problema. Vialidades muy anchas, sí, banquetas muy anchas, pero la gente empezó a llegar con su vehículo. Ajá, estoy hablando de la zona esa del centro urbano, todo muy bonito y todo muy padre. Entonces, cuando las personas empezamos a construir nuestro territorio, empiezan los problemas. Y ahí es donde viene la planificación oportuna, ¿no? Ahí es donde los municipios, que ahí sí tienen incidencia, puedes empezar a reorganizar. No vas a generar más vialidades porque no tienes espacio para generar más vialidades, pero puedes ordenar los sentidos, ¿no? Claro. Que es uno de los problemas que tiene Cuautitlán Izcalli, claro. Los sentidos de las vialidades. Claro. Y pones autoridades que generen castigo, porque si no hay un castigo, no hay un orden por parte de la autoridad, ¿no? Y también se ha despreciado mucho, bueno, yo les voy a decir en síntesis, yo creo que no hemos avanzado, no tenemos un mejor diseño por falta de voluntad de los gobiernos que hemos tenido, del PAN y del PRI. Pero tal cual, mejor lo digo yo, ¿no? Esa es la verdad, no han tenido la voluntad de atender zonas que de diseño vienen bien construidas y que se prestarían para que lograras que la ciudadanía tuviera una mejor movilidad. Y también una cosa que se desprecia mucho es la señalítica y la educación vial. Sí. O sea, eso es una cosa que tiene un desprecio total. Nadie quiere invertir en señalítica, nadie quiere invertir en la educación vial. No, cuando yo lo planteé en Valle de Bravo, bueno, hablé del diablo, ¿no? Es que vamos a poner la señal. No, pero es que, pero ¿cómo? O sea, es que, ¿cómo vas a poner que aquí es zona peatonal? Pues porque tenemos que indicar que es zona peatonal. O sea, ¿cómo le vas a poner la flechota del sentido? Pues porque tienen que entender que esta es la entrada y esta es la salida, ¿no? O sea, aunque quepan dos carros, no los vas a poder seguir usando en el mismo sentido, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental. Por eso empezamos con esto de la infraestructura, ¿no? Si no hay infraestructura, la movilidad no funciona. Y una de las señales, ¿no? Sí, una de las máximas justo también en estos temas es infraestructura crea cultura. Claro. A veces pensamos que la ciudad no tiene tanto impacto en nosotros, pero en realidad nos va moldeando todos los días. Nos dice cómo comportarnos, dónde cruzar, dónde sí, dónde no. Por ejemplo, en México hay una tendencia de tirar puentes peatonales y hacer
cruces a niveles de banqueta, con semáforo, con guías táctiles para las personas con discapacidad. Y es una revolución que va cambiando poco a poco. En Puebla, por ejemplo, ya llevamos como unos 10 que se erradicaron. En la Ciudad de México que lleva como unos 4 o 5. Pero estas prácticas de entender que tú mereces una mejor ciudad, tú mereces, incluso las niñas y los niños merecen entornos, por ejemplo, cuando vas a la escuela, que les estimulen visualmente, que los cuiden, ¿no? Es difícil entenderlo, pero ahí es el papel interesante del diseño urbano. Yo creo que el diseño urbano actúa como un psicólogo, ¿no? Como de, oye, te puedo terapear para que pues, la ciudad de por sí es estresante, tú vas a ser un ser urbano de aquí a toda tu vida. Entonces, ¿qué te puedo ofrecer? Pues un entorno amable, limpio, una movilidad segura, una movilidad sustentable. Le hemos preguntado a otras invitados, no se los quiero dejar de preguntar a ustedes. Hay un mito en torno a, es que la gente no se involucra, es que a la gente no le gusta participar, ¿no? ¿Cómo entender la participación de las comunidades, cómo entender la participación de la ciudadanía en materia de movilidad? Yo creo que ese es un gran error, porque si alguien está interesado en mejorar su movilidad, es la ciudadanía. El problema es cuando autoridades y organizaciones segregan, ¿no? Y lo hacen selectivo. Claro. Yo, por ejemplo, yo critico mucho a estas empresas de las bicicletas, ¿no? Estas empresas de las bicicletas llegaron en cierta manera a segregar la Ciudad de México. O sea, ¿quién tiene una tarjeta de crédito puede acceder a la bicicleta? Si yo no tengo un crédito, nunca voy a poder acceder a las bicicletas. Y sigue así. Entonces, ¿la población se va a involucrar? No, no se va a involucrar. ¿O no toda? O no toda. No, pero hablamos de la generalidad. Claro, o sea, imagínate, llegan aquí a Cuautitlán, ¿implementas eso? Sí, claro. O sea, ¿tú crees que todos van a poder? No. Entonces, yo creo que hay que hacer los programas integrales. Yo creo que cuando la ciudadanía la involucras desde inicio, es bien participativa y te responden bien padre y colaboran contigo y convencen. Pero si de inicio los separas, ya valió. O sea, ahora sí que ya no le entran, ¿eh? Sí, bueno, en nuestra experiencia yo lo que he vivido es que más allá de invitarles o no a participar, creo que la estrategia, la innovación, de saber cómo hablarle a una persona para que sepa que hay una empatía y vamos por un mismo propósito, tiene su chiste, ¿no? Tiene su metodología. Ya hay varios manuales que publicó también la SEDATU, afortunadamente, y que creo que entendiendo justamente sus patrones de movimiento, sus patrones de consumo, empiezas a diseñar estrategias que acaben con ese mito de que en México no se participa. Siempre que vamos, por ejemplo, a dar un taller o una conferencia o algo así, nos dicen, es que aquí en tal ciudad no somos participativos. Sí. Y acabamos haciendo un proceso participativo con buenos resultados, pero sí toma su tiempo. A veces también desestimamos que pues, enlazarte con la ciudadanía. No es de microondas. No. Tiene chiste. Un discurso. Tienes que hacer el discurso. Pues yo la verdad estoy muy, muy, muy agradecido con los dos por haber estado con nosotros. Es un tema que demanda mucha atención y que demanda mucho compromiso de la autoridad más cercana a la ciudadanía, que son las autoridades municipales. Sí, totalmente. Entonces, yo les agradezco muchísimo a Ari, Esperanza. Muchísimas gracias. ¿Con qué cerrarían? Pues yo insistiré, ¿no? En el derecho a que todas las personas nos podemos mover de igual manera y que todos tengamos el mismo acceso y la misma infraestructura. O sea, yo creo que ahí sí incide el municipio, ahí se debe participar el municipio y es a lo que yo invitaría a las autoridades municipales, ¿no? A pensar en la infraestructura para todos, no en el centro. Tenemos mucha periferia. Ahí es donde está el punto. Yo ahí me quedaría. Muchas gracias. Es muy buena, yo voy a decir lo mismo. Pero a ver, yo por ejemplo invitaría a quien está viendo el podcast a que ponga ahí que comente, ¿no? Si es que es posible, o te lo mande por un mensaje, no sé. Me muevo hoy en, no sé, coche o en camión, pero me gustaría moverme que digan caminando a mi trabajo, a mi escuela o en bici. Y cerraría con eso, ¿no? Incluso si hay oportunidad, no sé, al comentario número 100 le podemos regalar, no sé, una beca de los cursos que damos nosotros en línea. Para como un regalo por agradecerles la invitación. Obviamente agradecer al equipo de producción que hasta nos peinó y toda la cosa, nos salvó. Y no, pues agradecerte también, Daniel, ha sido una experiencia muy padre conocer a Esperanza. Ojalá se sigan dando ese tipo de fenómenos y de movimientos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a ustedes que nos vieron en este capítulo de movilidad. Nos vamos a ir encontrando en La Voz de Iscali. Muchas gracias.